Queridas hermanas y hermanos, como he dicho al inicio de la Santa Misa, estamos iniciando un nuevo año litúrgico. Cada año litúrgico nos permite acercarnos más a Dios, a Cristo, a través de la Sagrada Escritura. De hecho, quien a lo largo de 3 años asiste a la celebración de la Santa Misa, escucha la Biblia casi completa. Y precisamente para que conozcamos a profundidad cada uno de los evangelios, cada año litúrgico nos muestra alguno de los evangelios que nos van a ayudar a acercarnos a Cristo. En este año litúrgico vamos a estar en el ciclo C, porque hay ciclo A, ciclo B y ciclo C. Y en estos años podemos escuchar el Evangelio de San Marcos, o el Evangelio de San Mateo, o el Evangelio de San Lucas, ya que el de San Juan lo escuchamos especialmente durante el tiempo de la Pascua y en otros momentos especiales. Este año el Evangelio de San Lucas es el que nos va a ayudar a acercarnos a Cristo. Fíjense que ya desde estas fechas, en muchas casas la gente empieza a colocar el árbol de Navidad y no todas las personas saben su significado ni por qué se empezó a poner como signo de la Navidad. Una explicación es que, como en el invierno, los demás árboles pierden su follaje, pero el pino siempre se mantiene verde, representa la vida eterna que Cristo nos trae con su nacimiento. Pero el otro significado lo encontramos en la primera lectura de hoy, en la que se nos dice que de un árbol, del árbol genealógico del rey David, nacerá un retoño, una ramita que se convertirá en el Salvador del mundo. Ese árbol nos recuerda al rey David y la estrella en la punta a Cristo, luz del mundo, la luz que buscaron los Reyes Magos siguiendo su estrella, y las esferas y adornos brillantes representan las buenas obras que San Pablo nos invita a vivir hoy en la segunda lectura. Ojalá de verdad cada esfera en un árbol no sea simplemente un adorno, sino una buena acción, un compromiso de los miembros de la familia para ser mejores cada día. También tenemos que decir nosotros que el año litúrgico nos va a ofrecer 2 temas de reflexión. Por una parte, nos hace recordar todo lo que tuvo que suceder para que el Hijo de Dios se hiciera hombre. El pecado original, la elección de Abraham, la liberación del pueblo de Egipto con el liderazgo de Moisés, la llegada a la tierra prometida, los profetas y reyes, etc. Y por otra parte, que ese mismo Jesús que murió y resucitó por nosotros vendrá de nuevo al final de los tiempos. Así que, niños, pongan atención. El Adviento tiene 2 enseñanzas. La primera, ayudarnos a preparar la Navidad recordando cómo la preparó Dios a lo largo de la historia. Pero la segunda parte nos recuerda que Cristo va a venir de nuevo y tenemos que estar preparados para ese momento, sea el momento de nuestra muerte o sea el momento del juicio final. Dentro del primer tema, hoy se nos recuerda aquel tiempo en que por falta de buenos reyes o gobernantes, el pueblo de Israel pasó por momentos difíciles, incluso fue llevado al destierro en Babilonia. Bajo esas circunstancias, como lo escuchamos en la primera lectura del profeta Jeremías, el pueblo esperaba, ansiaba a un Mesías libertador que le devolviera la unidad, la paz y la justicia. Por eso, el profeta anuncia que cuando venga Jesucristo el Mesías, traerá consigo la seguridad y la justicia. Y con Cristo, que es anunciado como si fuera un renuevo o retoño del árbol genealógico del rey David, iniciará la plenitud de los tiempos. La profecía anuncia que Cristo será descendiente del rey David, y se cumplió. Por eso a Jesús le decían hijo de David, para reconocerlo como el Mesías, descendiente de él. Y por otra parte, por eso María y José tuvieron que viajar desde Nazaret, el lugar donde vivían, hasta Belén, porque el Hijo de Dios tendría que nacer en la misma ciudad
donde había nacido el rey David. ¿Y dónde había nacido el rey David? Pues en Belén. Y así como la primera lectura nos habla de que los judíos esperaban al Mesías, también la lectura de San Pablo a los Corintios y el Evangelio vuelven a hablar de un tiempo de espera donde lo más importante no es lo que suceda en nuestro entorno, como las señales en el sol, las estrellas o el mar. ¿Por qué? Porque lo que sucede en el universo no depende de nosotros. El movimiento de las estrellas o del sol o del mar no depende de nosotros. Lo importante es más bien lo que sucede en nuestro interior. Por eso el Evangelio insiste: pongan atención y levanten la cabeza porque se acerca la hora de su liberación. Estén alerta para que los vicios, con el libertinaje, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida, no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos. Velen y hagan oración para que puedan comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Y San Pablo dice: para que Él conserve sus corazones irreprochables en la santidad ante Dios nuestro Padre, hasta el día en que venga nuestro Señor Jesús en compañía de todos sus santos. Así pues, durante este tiempo de Adviento, recordemos cómo Dios preparó, mediante Abraham, Isaac, Jacob, Moisés y todos los profetas, la llegada de su Hijo al mundo. Recordemos que un día se hizo hombre, pero también pensemos que para cada uno de nosotros llegará un día en que nuestro tiempo en la tierra habrá terminado y tengamos que presentarnos ante Dios. En la antigüedad romana, el emperador o algunos de sus más importantes representantes solían visitar alguna ciudad para revisar cómo estaban los servicios, los puentes, los acueductos, las vías o caminos y también las arcas de los impuestos. Por lo que cuando los ciudadanos sabían que tendrían esa visita, se ocupaban de reparar todo lo dañado, hacer lo que faltaba y mejorar todo. Era un tiempo de revisión profunda y de cambios hacia una mejoría. Y a ese tiempo de preparación para la llegada del emperador, los ciudadanos le llamaban adventus, llegada. Cuando decían: es el adventus, va a venir el emperador, a arreglar todo, porque si llega el emperador y encuentra todo desarreglado, nos va a ir muy mal. Y entonces, por lo tanto, los cristianos dijeron: vamos a ocupar esa misma palabra para preparar la llegada de Cristo. Pero en este caso, con acciones encaminadas no a reparar puentes o vías, sino más bien la parte espiritual. Revisar cómo están nuestras relaciones con Dios y el prójimo, nuestros tiempos de oración, nuestro acercamiento a la Sagrada Escritura, la recepción y vivencia de los sacramentos. Por ejemplo, hice la primera comunión, pero quizás ya no comulgo. Hace mucho tiempo que no me confieso. Estoy unido con mi pareja, pero no he recibido el sacramento del matrimonio. No he hecho la primera comunión, ni he recibido la confirmación. También tiempo de revisar cómo estoy viviendo los mandamientos o las obras de misericordia, cómo ocupo mi tiempo, cómo vivo mi sexualidad y qué tan responsable soy en la escuela o el trabajo, qué tanto me preocupo de mi salud corporal y espiritual. Si tuviéramos que morir hoy o en esta semana, ¿estaríamos preparados? ¿Me sentiría satisfecho de haber vivido como viví o debo corregir algo antes de que llegue mi último momento? El Evangelio nos recuerda que Cristo vendrá de nuevo, sea al final de los tiempos o en el momento de la muerte de cada uno, pero ¿cómo será ese momento? ¿Un momento lleno de angustia y temor porque no vivimos como debimos? ¿O un momento de alegría porque toda nuestra vida fue una preparación para ese encuentro amoroso definitivo y final? Como una ayuda para recordar que el Adviento es una etapa de preparación, la liturgia nos ofrece dos elementos. Uno, el color morado, que significa, como ya lo dije, tiempo de preparación o purificación.
Es el color de los ornamentos que el sacerdote usa tanto en Adviento como en Cuaresma, los dos tiempos litúrgicos de preparación. Adviento, preparación para la Navidad y el día final, y Cuaresma, preparación para la Pascua, para la resurrección de Cristo. Este color se inspira en una frase de la Biblia que dice: aunque mis pecados sean como la escarlata o púrpura, tú los convertirás en algo más blanco que la nieve. Eso significa que con nuestro arrepentimiento Dios nos purificará. Por otra parte, la corona de Adviento con sus 4 velas o las solas 4 velas nos recuerdan que durante 4 semanas tenemos la oportunidad de mejorar. El ir encendiendo cada semana una vela indicará que dejándonos llevar por la luz de la conciencia, de la reflexión, del arrepentimiento, de los propósitos y acciones concretas de cambio, iremos iluminando más nuestra vida como una mejor ofrenda a Dios. Por eso, encenderemos ahora la primera vela con esta oración. Encendemos, Señor, esta luz, como aquel que enciende su lámpara para salir en la noche al encuentro del amigo que ya viene. En esta primera semana del Adviento, queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría. Muchas sombras nos envuelven, muchos halagos nos adormecen. Queremos estar despiertos y vigilantes porque tú nos traes la luz más clara, la paz más profunda y la alegría más verdadera. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús.